Gracias. Dos preguntas que me hicieron durante el intercambio un par de personas, lo cual me indica que no están muy claras. Esta figura muestra el balance final. Hay gente que me dice, pero ¿cómo? Este 21 se convierte en 45 y 70. ¿Cómo es posible eso? Aquí faltan muchos flujos. ¿De dónde viene este 21? Viene de la figura anterior, en la cual yo hago un balance de todo lo que es onda larga. Y cuando yo hago ese balance, en promedio, mi metro cuadrado pierde 117 y en promedio recibe 96. Esto es una muestra de que el flujo que llega para abajo es bastante similar en orden de magnitud a este otro. Mal que mal, la temperatura absoluta de la atmósfera no es tan distinta de la temperatura absoluta de la superficie, ¿ya? Ahora no he entrado en los detalles porque son cochinos, ¿ya? Pero cuando vemos cuánto emite la atmósfera, no depende solamente de su temperatura. Depende de una serie de otras cosas más, porque la atmósfera es un gas, ¿ya? Y las leyes que habíamos visto antes son válidas para superficies sólidas que emiten o que reciben. Eso es la superficie, cuerpo negro, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de todo eso? Eso es para sólido. Los gases, la verdad es que ahí ya importa, por supuesto, la densidad, importan otras cosas para saber cuánto emite. Y esa es la razón principal por la cual cuando hay nubes, la atmósfera emite más. No tiene que ver con que esté mucho más caliente cuando hay nubes que cuando no hay nubes. Tiene que ver con otras cosas, ¿ya? Así que eso es más complicado, no me interesa que lo sé. Pero el punto acá es que cuando yo hago este balance de onda larga, entran en promedio 96, salen 117, la diferencia y con respecto a los 100 que entraban arriba es 21. Eso es el 21 que está acá. Cuando yo miro el 70 que está ahí, ¿de dónde sale ese 70? Ese 70 en la suma de esos 6 más esos 64. ¿Qué son esos 6? Son de lo que salía aquí, lo que logró atravesar y salir de aquí para arriba. O sea, regando esta flecha, ¿cuánto, no es cierto, lo que salió acá logró salir de aquí para arriba? Los 64 que están allá son el tamaño de esta flecha, radiación atmosférica, pero para arriba. Es un balance por longitudes de onda. Y esa es la razón por la cual en la figura final ocurren cosas que como que no cuadran. Aquí no están todas las flechas, eso es lo que pasa. A lo mejor es mejor armar esta figura sumando las dos anteriores y poniendo todas las flechas. Ahí tendría que cuadrar todo. ¿Qué tendría que cuadrar? Insisto, que en el tope de la atmósfera, si entra 100, tiene que salir 100. Que la atmósfera no se está calentando ni enfriando. Pero fíjense lo que pasa con la atmósfera, esto no lo dije en la primera hora. Cuando yo veo lo que pasa en la superficie terrestre, sobra radiación en promedio. ¿Estamos de acuerdo? Sobra radiación. ¿Por qué? Porque llega a 51 y se va a 21. Si quieren el desglose de esa cifra, tiene que ir a esta figura y tiene que ir a esta otra figura. ¿Ya? Esa radiación que sobra se convierte en flujos de energía que llevan calor fuera de la superficie. Si aquí está sobrando 30, al hacer el balance radiativo de mi metro cuadrado, le está sobrando energía. Yo tengo que llevarme esta energía a otro lugar. Ese otro lugar es la atmósfera. A nivel terrestre, digamos. En un metro cuadrado cualquiera podría también estar llevando energía para el lado, digamos. ¿Ya? Pero a nivel ya de todo el planeta, ese lugar donde va eso es hacia arriba. Por lo tanto, la atmósfera, cuando yo veo cuánta energía le entra, tengo que hacer una sumatoria que es bastante más complicada. La energía que le entra a la atmósfera, ¿dónde está? Está aquí, absorción en el ozono. Está acá, absorción en el agua, ¿no es cierto?, en el CO2, etc. Está acá, absorción, ¿no es cierto?, de la energía de onda larga emitida por la Tierra, y finalmente está en estas dos entradas. Esa es la cantidad total de energía que le entra a la atmósfera. Y por lo tanto la atmósfera tiene que deshacerse de esa energía. Y la atmósfera se deshace de esa energía aquí y acá. 160 que están ahí. ¿Ya? La otra pregunta que me hicieron durante el recreo y que quiero volver a explicar. La radiación terrestre es mayor que la radiación atmosférica en promedio. Es mayor. No es mucho más, pero es mayor. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por supuesto. Y lo otro también es que la radiación atmosférica, por supuesto, neta va para arriba y
que yo estoy comparando aquí, ¿no es cierto?, es lo que llega aquí en mi metro cuadrado abajo. En una noche despejada, la radiación atmosférica es menor. Y por lo tanto, cuando yo hago el balance durante la noche, durante las horas de la noche, es más grande lo que se va que lo que entra, pero lo que entra es aún menor en una noche despejada. Por lo tanto, la diferencia, la radiación neta, va a ser, ¿no es cierto?, una radiación neta negativa. Mi superficie va a estar perdiendo energía. Recuerden que estoy de noche, todas estas cuestiones rojas, ¿no es cierto?, en la noche no están. No hay radiación local, ni directa ni difusa. Ese es mi balance en la noche. La atmosférica y la terrestre que se va. Noche despejada, entonces pasa esto. En una noche nublada es mayor la radiación atmosférica, es más grande el tamaño de esta flecha. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la radiación neta sigue siendo negativa, pero no es tan negativa. Y como no es tan negativa en una noche que está bien nublada, la superficie se enfría mucho más despacio. Porque el balance de energía, ¿no es cierto?, sí es negativo, pero es menos negativo que en una noche despejada. En una noche despejada, tu metro cuadrado pierde más calor más rápidamente, en virtud de la diferencia entre la flecha que está saliendo y la flecha que está entrando. La radiación terrestre no tiene cambios de un lado. La radiación terrestre depende solamente de la temperatura, la cuarta de la superficie. Y del tipo de superficie, porque tienen emisividades distintas, pero eso ya son detalles. ¿Ya? Perfecto. Si no hubiera alguna otra consulta, volvamos a nuestro objetivo inicial. El clima. El clima de un cierto lugar, si lo quisieran definir en palabras más pomposas, sería el régimen del tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico son las condiciones de la atmósfera en un instante dado. Tal como ustedes van a un río y hay un cierto caudal en un instante dado. Ustedes van al río Iber, está pasando un cierto caudal ahí, que debe ser más o menos grandecito, puesto que yo vivo, ¿no es cierto?, ahí. El clima es el régimen del tiempo atmosférico. El clima es como el equivalente del régimen hidrológico de un río. Tiene que ver con los valores promedio, tiene que ver con cómo cambian en las estaciones en promedio, tiene que ver con la variabilidad en torno a los valores promedio. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con los valores extremos. Todas esas cosas definen el régimen del tiempo atmosférico. Por lo tanto, el clima es básicamente el comportamiento de la atmósfera en el largo plazo, tomando en cuenta valores medios, con sus fluctuaciones estacionales, con su variabilidad y con la posible ocurrencia de valores extremos, muy cálidos, muy fríos, mucha lluvia, periodo largo sin lluvia, mucho viento, lo que usted quiera. ¿Ya? Esa es la noción. Típicamente, para poder en un lugar dado estudiar el clima, se exigen 30 años de datos meteorológicos. Y por favor, ya que están en este curso conmigo, nunca se olviden, meteorológico. Ya, no meteorológico, como dicen 3/4, ¿no es cierto?, de los honorables periodistas en la radio, etc. Meteorológico. Piensen en Meteoro, en los cómics, ahí no se van a olvidar. 30 años, típicamente, como mínimo, de datos. El clima, por supuesto, y volvemos al comienzo de este curso cuando definimos condiciones, ¿no es cierto?, factores ambientales, los factores abióticos. El clima es lejos el más importante de todos. El clima, por supuesto, en algún lugar del mundo determina la disponibilidad de agua. Y piensen, no solamente en los totales, en Concepción llueve más que en Inglaterra. En la mayor parte de Europa Central, en Inglaterra también, llueven del orden de 900 o 1000 milímetros al año. En Concepción en promedio llueven 1200 milímetros al año. Pero ustedes se alejan un poquito de ahí, ¿no es cierto?, que no esté regado, y en verano es un peladero. ¿Por qué? Porque el patrón estacional es muy distinto. En Inglaterra cae menos agua, pero está lloviendo todos los días del año, básicamente. Todas las semanas del año cae algo de lluvia. Tanto el patito está siempre verde, etc. Acá no, acá caen 1200 en promedio, pero esos 1200 sabemos todos que caen entre mayo, ¿no es cierto?, y septiembre.
típicamente la última lluvia fuerte para el 18 para cagar en la vida, ¿no es cierto?, los que hacen fonda. Y después ya octubre, re poco, noviembre, diciembre, en promedio. Ahora tuvimos un diciembre el año pasado, bueno, no, antepasado, tuvimos un diciembre que llovió como 6 o 7 veces. El diciembre más atípico, de hecho, en toda la historia de la precipitación en Concepción. Pero lo normal es que en noviembre ya llueva poco, en diciembre, enero, febrero, marzo, básicamente no llueva nada. Por lo tanto, no importa solamente totales, no importa solamente promedio, también importa el patrón a lo largo del año. ¿Ya? Disponibilidad de agua. Por supuesto, la temperatura que hay en un cierto lugar es parte de la descripción climática de ese lugar. Cuando tenemos agua y tenemos ciertas temperaturas, podemos climatizar roca. Recuerden, todas las formas de climatización dependen del clima. La climatización mecánica, lo que quiere, ¿no es cierto?, son grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche, o bien que haya helada de cuando en cuando, para que después de que llovió hay un helado, ¿no es cierto?, y el agua revienta la roca. La climatización química requiere lluvia, requiere agua de lluvia. La climatización biológica requiere que haya raíces y organismos, lo cual a su vez requiere, ¿no es cierto?, temperaturas y agua en condiciones, en cantidades adecuadas, etc. La vegetación que hay en un lugar, por supuesto que depende del clima. El ciclo de los nutrientes en un lugar, las tasas de fotosíntesis, las tasas de descomposición de la materia orgánica. La descomposición de la materia orgánica depende de la temperatura principalmente y de la humedad. Lugares muy cálidos, muy húmedos, las cosas se descomponen muy rápidamente. Lugares fríos, las cosas no se descomponen, por eso tienen un refrigerador en su casa, para que no se descompongan la materia orgánica, si no estarían comiendo comida picana, ¿cierto?, percana, no lo que usted quiera todo el tiempo. Así que, de más está decir que el clima simplemente es la variable ambiental, es una suma de variables, el viento, el agua, pero la más importante lejos. Y aquí está la clasificación típica de zonas climáticas del mundo, que se conoce como la clasificación de Köppen. Según esta clasificación, nosotros aquí en Concepción estamos en un clima de transición. Aquí en Concepción, un poquito más para el norte, para allá es Mediterráneo. Mediterráneo significa un tipo de clima donde hay una estación seca que dura 5 meses o más, ¿no es cierto?, y es marcadamente seca, y después hay una temporada de agua. Nosotros estamos en un clima aquí que es transición entre Mediterráneo y marítimo templado. Un clima templado, ¿no es cierto?, con harta influencia porque hay un mar que está muy cerca de nuestro caso. Sí. Lo que usted acaba de decir depende del tiempo. ¿Cómo del tiempo? Porque, no sé, por ejemplo, hablamos de transición demográfica, ¿Ya? Y vamos cambiando de un tipo de población a otro, ¿cierto? ¿Ya? Y puede que la transición termina en algún punto. No entiendo la relación entre transición demográfica y clima, pero el clima cambia. El clima cambia naturalmente. Hay motivos naturales por los cuales cambia. Uno de esos motivos tiene que ver, ¿no es cierto?, con los ciclos de Milankovitch que mencioné en una transferencia hace 3 o 4 clases atrás. Hay variaciones del clima a una escala más corta que las glaciaciones. Hay periodos más cálidos, hay periodos más fríos, hay pequeñas edades del hielo, a lo mejor han escuchado esto. ¿Ya? Hay periodos más cálidos y hay periodos más fríos. Hay tendencias climáticas. Típicamente, cuando yo uso esta ventana de 30 años, sin embargo, yo asumo régimen permanente. Yo asumo básicamente que, claro, el tiempo cambia, todos los días cambia, el día que llueve, el día que no llueve, etc. Pero yo asumo que no hay tendencia. Asumo que no está lloviendo cada año más, ¿no? Asumo que no están subiendo las temperaturas, cosas por el estilo. No sé si eso contesta la pregunta. Fernando, ¿el ser humano ha vivido una glaciación? ¿Están poniendo nervioso también? ¿Ah? ¿El ser humano ha vivido una glaciación? ¿Qué es lo que es el clima en un ¿Sí? lugar? ¿De qué depende el clima en un lugar? Hay que pensar muñequitas rusas. ¿Ya? Esas que están una medida dentro de la otra y uno saca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son una serie de efectos que se superponen. Y esos efectos están a distintas escalas. Hay una escala que es la más grande, que es la escala global. La escala global significa la escala de todo el planeta. ¿Ya? Para entender lo que pasa en la escala global, tenemos que entender lo que se conoce como la circulación general de la atmósfera. La circulación general de la atmósfera son los grandes patrones de viento sobre este planeta. Por lo tanto, el clima en cualquier lugar se va a ver afectado por esto.
yo estoy en esta zona de Chile, por ejemplo, en esta parte del mundo, el patrón general de vientos es desde el oeste. Aquí en Concepción los vientos vienen del oeste. Cuando está bonito vienen del suroeste y decimos viento sur. Cuando está malo vienen del noroeste y decimos viento norte. Pero en realidad el viento muy raras veces viene derecho al sur o viene derecho al norte. En Chile central el viento viene siempre del oeste. Unos pocos días al año, ¿no es cierto?, hay un viento local que viene desde Argentina para acá, que es el puelche. Típicamente no llega hasta la costa, pero en las comunas de la precordillera, ¿no es cierto?, conocen este viento porque es re fregado. Ya. Y vamos a explicar más adelante por qué es re fregado. Cuando yo entiendo lo que pasa a la escala global, para visualizar eso, piensen en la pelota planeta Tierra con flechas por todas partes. Ese es el esquema general de viento. Cuando yo estoy en un lugar en particular, sin embargo, hay cosas a la escala regional. En ciencia, la escala regional no significa la octava región, la sexta región, son cosas administrativas. En ciencia, la escala regional significa la escala subcontinental. En ciencia atmosférica también la llaman la escala sinóptica. Por ejemplo, no sé, el cono sur de América Latina. ¿Ya? Esa es la escala regional. Aquí muestra la escala regional de 2.000 kilómetros. La distancia de Concepción hasta Punta Arenas. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en la escala regional? Bueno, hay cosas que afectan el patrón global. Por ejemplo, la presencia de grandes cadenas montañosas. Y los ejemplos aquí en Chile abundan. Chile es un buen ejemplo para estudiar estas cosas. Ustedes parten aquí y se van derecho hacia el este. Y esto lo pueden hacer en cualquier parte, lo pueden hacer de Talca, para allá, de Chillán, para allá, de Concepción, de donde usted quiera. ¿Y qué va a pasar? Usted va a partir en el Valle Central y va a empezar a subir en la precordillera y cada vez va a estar más verde. Hoy en día ya mucho verdor de pino y verdor de eucalipto, pero va a estar cada vez más verde y cada vez llueve más. Y después, ¿no es cierto?, a una cierta distancia ya empiezan a haber nalca o pangue, ¿cierto?, las orillas, los cortes de los caminos, etc. Después llega a una cierta altura y como que la cuestión empieza a cambiar y se empieza a poner más seco. Cuando ya están bien arriba, empieza a poner más seco. Empiezan a ver, por ejemplo, en algunas partes yeuque, en otras partes cipreses de la cordillera. Ya no hay este bosque verde y nalcas por todas partes y agua por todas partes. Después, finalmente, cuando ya cruzan la frontera y empiezan a bajar para el lado argentino, esto se empieza a secar muy rápidamente, en distancias cortas. Desde el lado chileno hasta el otro lado, en distancias cortas, decenas de kilómetros, del otro lado pueden llover 200 milímetros al año, acá pueden llover 2.000 o 3.000 milímetros al año, en 50 kilómetros. ¿Ya? Eso es el efecto de una gran barrera montañosa, los grandes lagos también, etc. El hecho que usted esté más cerca del mar o más lejos del mar, eso lo ven ustedes todos los días, hay gente de Chillán aquí. En verano se sube el buen Chillán a 35 grados a las 4 de la tarde, cagado el calor, se viene por el camino, ¿no es cierto? Y cuando va llegando arriba, de repente mira para abajo y ya está todo cerrado blanco. Si se baja el bulla, hace 17 grados, y se pasa un chalequito y hace más frío que la mitad de lo que hacía en Chillán. ¿Ya? Ese efecto incluso ya deja de ser regional, casi mesoescala. Pero el punto es que lo que hay en cualquier lugar, en fin de cuentas, para entender lo que está pasando con el clima, yo tengo que entender dónde estoy a nivel global y después tengo que entender dónde estoy a nivel regional, con respecto al mar, con respecto a un gran lago, con respecto a los rangos de montaña, y después yo tengo que irme a la mesoescala, y básicamente, ¿no es cierto?, en la cordillera estoy en un valle, o no estoy en un valle, en qué dirección está el valle, o si estoy en una ladera de cerro, hacia dónde está orientada, ya lo dijimos cuando hablamos de radiación. Las laderas que van hacia el norte reciben mucho más radiación que las laderas que van hacia el sur. Y finalmente, cuando estoy en esa ladera hacia el norte, en esta parte del mundo, ya está la microescala. La microescala es el ejemplo que yo digo cuando ustedes salen aquí en invierno, en un día despejado en invierno que hace frío, y ustedes buscan un murito que lleva al norte, y se sientan y se apoyan con el murito y hacen fotosíntesis un rato, ¿no es cierto?, antes de volver a clase, que escuchar las atrocidades del Maya. El ejemplo más claro de ese efecto ya a la microescala es lo que sucede en un día de verano muy caluroso, cuando ustedes caminan y entran en un bosque. O un montecito por ahí donde todavía quede algo, ¿no es cierto?, de monte. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar, por supuesto, es que ustedes están acá, llega radiación solar directa y
difusa. Además de llegar de radiación, ustedes están aquí, ¿no? Disculpen lo básico de mi dibujo, pero bueno. Además, típicamente, si van caminando sobre un campo, un barbecho, por ejemplo, además les va a llegar rebote. Y si el suelo es más o menos plano, más o menos amarillento, por ejemplo, ese rebote va a ser bastante alto. Va a ser un 0,3 o un 0,4 de lo que les está llegando directo desde arriba. En este lugar, ustedes están caminando en un día de verano y ocurre que la temperatura, en esa tardecita, ¿no es cierto?, cálida de verano, 22 grados. Y ustedes ahora se meten al bosque. Es otro mundo, es otro clima, totalmente distinto. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque piensen, que como todavía no he mostrado, a lo mejor aquí había viento. Voy a hacer un perfil de viento. Esta es la velocidad del viento. Por supuesto que hay una superficie, la velocidad, ¿no es cierto?, es tratando de medir el punto de nivel del suelo es cero, pero a medida que me alejo la altura, ¿no es cierto?, cada vez hay más viento. Ese perfil de viento aquí dentro del bosque, el mismo perfil de viento va a ser completamente distinto, probablemente va a ser una cosa de este tipo. De hecho, la vegetación, ¿no es cierto?, los mismos árboles rompen el perfil de viento. No hay viento ya, o hay muy poco. La radiación hay un dosel vegetal aquí. Cuando usted camina en un bosque tupido, la cantidad de luz que llega aquí debajo, típicamente 2 a 5% de la cantidad de luz que llega ahí arriba. Usted está en otro mundo. Finalmente hay otro factor que es sumamente importante para entender por qué un bosque es tan fresco, a pesar, ¿no es cierto?, de lo caluroso que sea el día. ¿Cuál es ese otro factor que no está todavía ahí en la figura? ¿Ya? ¿Qué pasa con la humedad? Los árboles transpiran, hace calor, tal como usted está ahí parado bajo el sol, ¿no es cierto?, está transpirando, esos árboles están transpirando harto, están transpirando harta agua, transpiración. ¿Y qué tiene que pasar para que los árboles transpiren? ¿Qué necesitan los árboles para transpirar?